sin sorpresas en la alineación inicial que ha presentado Rubia en el partido que ha abierto la jornada 25 del campeonato liguero. Dídac Vila ha sido la novedad en el lateral izquierdo, mientras que Uley ha repetido titularidad. El chino es el futbolista del mercado de invierno que más protagonismo está teniendo y sigue ganando adeptos entre los seguidores blanquiazul con su juego vertical y su rapidez. El mayor protagonismo, de todas formas, estuvo en el golazo de Granero. Su lanzamiento de falta está al alcance de muy pocos jugadores. Lástima que llegase en la segunda parte el mazazo del empate visitante. Diego López, 5, batido nada pudo hacer en el gol del Huesca, pues le remataron prácticamente a bocajarro. Resolvió con solvencia, y transmitiendo seguridad, el poco trabajo que tuvo Rosales, 4, irregular en la línea habitual. El venezolano, un partido más, mostró carencias defensivas y mostró su mejor cara cuando se fue al ataque. No tuvo el protagonismo ofensivo de anteriores jornadas. David López, 5, concentrado muy enchufado, el capitán asumió la responsabilidad en defensa aunque no estuvo tan seguro como en él es habitual. Se vació físicamente en un partido donde participó mucho. Mario Hermoso, 6, rápido el mejor de la retaguardia españolista. Muy rápido para salir al cruce y ayudar a sus compañeros de retaguardia. Subió al ataque aunque sin la fortuna en el remate de otras ocasiones. Dídac Vila, 5, ofensivo la principal novedad en la alineación inicial de los blanquiazul. El defensa catalán se mostró seguro en labores defensivas y se lanzó con valentía al ataque, aunque le faltó más acierto en el pase final. Dejó su puesto al joven Pedrosa. Sergi Darder, 4, ¿pasado fue de más a menos? Tras firmar una primera parte muy interesante, bajó mucho su rendimiento tras el descanso. De sus bocas salieron probablemente los mejores pases de los locales. Marc Roca, 5, ordenado el canterano firmó una actuación muy seria como punto de referencia para sus compañeros. Mantuvo la posición, no perdió balones al mostrarse muy seguro en los pases, pero acabó siendo reemplazado en la recta final del partido cuando el Huesca salía con peligro a la contra. Mala decisión. Granero, 5, goleador. Su magistral lanzamiento de falta no fue suficiente para sumar 3 nuevos puntos. El gol, una auténtica obra de arte del pirata. Envió el esférico, con la rosca perfecta, por la misma escuadra de la portería de Santa María. Fue el primer cambio de Rubios Carmelendo, 6, explosivo muy activo en la primera parte, entró menos en juego tras el descanso. Su juego explosivo, rápido le creó muchos problemas al adversario. Fue cazado varias veces en acciones que pudieron tener consecuencias en ataque. Borja Iglesias, 4, trabajador. Nada se le puede reprochar al delantero gallego en cuanto a pluma y trabajo en ataque, pero no tuvo acierto en el remate. Desaprovechó algunas jugadas que pudo cambiar el signo del partido. Muy bien controlado por la defensa adversaria. Uley, 5, eléctrico en su segunda titularidad en el Español ratificó, de nuevo, que la verticalidad y el descaro a la hora de rematar ha revolucionado el ataque y ha desatado la ilusión en los aficionados. Quizá le falta un poco de pausa. Pudo estrenarse como goleador en una acción en la segunda parte en la que, haciéndolo todo bien, su disparo impactó en el palo. Ferreira, 4, irrelevante fue el primer cambio del Español. Pasó desapercibido, entrando poco en juego.
no encontró posiciones de remate. Pedrosa, 4, tapado salió al campo para intentar romper por la banda, pero muy bien controlado por la defensa del Huesca no encontró posibilidad de profundizar. Alfa Semedo, 3, perdido flojísimo partido del joven centrocampista. Perdió varios balones en zonas comprometidas que pudieron costarle muy caro al equipo. No se impuso en ninguna disputa.